Dos notables focos rojos están encendidos en la agenda de seguridad. Son dos estados, Tabasco y Sinaloa. Dos estados donde además de la inseguridad y de la violencia se han sumado también las diferencias internas entre el oficialismo y el hartazgo de la población que comienza a manifestarse con marchas y reclamos. Mire usted, en los dos estados la violencia de los grupos criminales se cruza con profundas diferencias internas entre distintos grupos políticos. En Tabasco en particular, el asesinato del muy respetado periodista y catedrático Alejandro Gallegos fue secuestrado el viernes. Días después, horas después, aparecieron sus restos en otro municipio, en el municipio de Cárdenas, muy lejos de Villahermosa. Ha generado enorme indignación social, al tiempo que siguen las acciones violentas de los grupos criminales y la disputa política entre los grupos del gobernador Javier May con sus antecesores, Carlos Merino y Adán Augusto López. Esta es la historia. Así despidieron a Alejandro Gallegos León, de 51 años. Periodista, abogado y catedrático, quien fue encontrado sin vida el pasado 25 de enero en el municipio de Cárdenas, Tabasco. Estaba dentro de los cultivos en un poblado, luego de ser reportado como desaparecido un día antes. Su camioneta estaba abandonada a 20 kilómetros en el municipio vecino de Huimanguillo. Las autoridades estatales confirmaron que siguen 3 líneas de investigación, una por su profesión como abogado, otra por su actividad de periodista y una más por su función como asesor en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Para el domingo, en el mismo municipio de Cárdenas, el centro nocturno Ópera fue atacado por civiles armados. Llegaron a bordo de 3 vehículos y comenzaron a disparar. Bueno, yo oí un comando normal, los balazos, yo estaba ahí arriba. Ajá. Mataron como a 3 y ya dejaron aquí el camioneta con placa de Michoacán. Y acá había otra camioneta negra que subieron. La discoteca se encontraba a una cuadra de la sede del gobierno municipal. Según los vecinos, el establecimiento funcionaba clandestinamente porque simulaba ser una casa de 2 pisos. A este hecho se suman los asesinatos de 5 personas ocurridos en Villahermosa, la capital, la cual está entre las ciudades donde los habitantes se sienten más inseguros. Y es que en Villahermosa, en los últimos meses, se han reportado quema de vehículos, bloqueos y ajustes de cuentas entre los grupos criminales, la Barredora y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Buscan el control del tráfico y distribución de droga, la extorsión, el cobro de piso y los secuestros. La violencia llega hasta los policías estatales y municipales, quienes han sido emboscados y asesinados. Todo pese a la llegada de 180 militares desde el pasado 14 de enero. La Barredora logró construir una red de protección a través de funcionarios estatales como Hernán Bermúdez, quien hasta enero de 2024 era el titular de la Secretaría de Seguridad de Tabasco. Fue nombrado por Adán Augusto y ratificado por su sucesor, Carlos Manuel Merino. Debido a ello, la violencia no solo se reporta en las calles, sino que provoca disputas políticas internas entre este grupo y el actual gobernador Javier May, quien este fin de semana encabezó una marcha por la paz. Fueron más de 3,000 personas, en su mayoría empleados del gobierno, quienes exigieron alto a la violencia. Y es que 2024 para Tabasco fue el año más violento de su historia, derivado de los enfrentamientos. En ese año se cometieron 892 homicidios dolosos, por 253 reportados en 2023. Y mientras tanto, en Sinaloa, desde la semana pasada se levantó la indignación popular detonada por el asesinato de un padre de familia junto con sus 2 chiquitos para despojarlo de su automóvil. Hubo ya 2 marchas exigiendo seguridad y comienzan a verse profundas diferencias entre el oficialismo y entre las autoridades locales y federales. Ahí hay que fijarnos muy bien, va a estar el problema. Es la segunda marcha por la paz realizada en Culiacán, Sinaloa, en menos de una semana. Los habitantes exigen el cese de la violencia, que desde septiembre pasado mantiene a Culiacán y a sus alrededores en vilo. Pues me da miedo salir a la escuela por miedo a que por los actos de violencia y que de repente se desate toda la violencia y tener que resguardarnos en la escuela y que mi mamá no pueda salir
Los enfrentamientos entre las facciones de los Chapitos y la Malliza, ambos del cártel de Sinaloa, han incrementado mes con mes y llega hasta la población desarmada, como ocurrió con el caso de un padre de familia y sus 2 hijos menores de edad, Gael y Alexander, quienes fueron alcanzados por las balas. Tras estos hechos, se llevó a cabo la primera marcha para exigir justicia. Incluso los inconformes llegaron hasta el Palacio de Gobierno para buscar al gobernador Rubén Rocha. Rocha Moya prefirió ignorar los reclamos, los llantos, la angustia de quienes están cansados de vivir con miedo. Este lunes dijo que quienes reclaman no son el pueblo. El pueblo pone y el pueblo quita, pero es el pueblo, no es alguien que grita. Y dice que no va a renunciar. Entonces, los habitantes deben sortear las balas por su cuenta, vivir cada día con balaceras, cuerpos abandonados en la vía pública y demás actos violentos, porque el gobernador no está dispuesto a ver la realidad. Tan solo el fin de semana aseguraron 2 camionetas al nororiente de Culiacán, donde encontraron 28 artefactos explosivos habilitados para usar con dron, así como estrellas metálicas conocidas como ponchallantas. Además encontraron 2 carros con impactos de arma de fuego debido a una nueva balacera. A ello se suma que 4 reos se fugaron del Centro Penitenciario Regional del Ébora, en el municipio de Angostura. Una mujer fue localizada sin vida a las afueras de una clínica en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. Ahí mismo en Mazatlán rescataron a 2 personas que permanecían encadenadas al interior de un domicilio, donde también decomisaron 10 máquinas tragamonedas que funcionaban de forma ilegal. Hasta el momento, 81 escuelas han sido cerradas y la asistencia en primarias y secundarias es del 60% debido a la violencia. Pero el gobernador Rocha Moya niega que la violencia esté rebasada. Junto con sus paleros ya planea una marcha para respaldar su administración, la cual tiene el registro de más homicidios dolosos. Bueno, Tabasco y Sinaloa son, como decíamos, 2 focos rojos. Lo es también Chiapas y hay varios otros puntos del país, pero hoy hay que concentrarse en ellos. Primero, por la situación de violencia que viven. Segundo, porque se están cruzando en esos 2 estados la conflictividad de la inseguridad con las luchas políticas internas dentro incluso del propio oficialismo, dentro de Morena. Lo que ocurre en Tabasco es indudable. Tabasco tuvo en la última elección 80% de los votos Morena, vienen gobernando. La oposición ahí literalmente no existe, pero la lucha fratricida es brutal entre el gobernador Javier May, el grupo del gobernador Javier May, ahí aliado con él, amigos. Los enemigos de mis enemigos serán mis amigos, dice Octavio Romero Oropesa, el director del Infonavit, que es aliado de May, en contra de Adán Augusto López, de Carlos Merino. Adán Augusto es el líder del Senado, Carlos Merino, el exgobernador, es el director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, o sea, son todas posiciones de poder. Y ellos mismos se hacen las acusaciones de estar involucrados en el crimen organizado. ¿Usted cree que no debería entrar el Ejecutivo Federal a poner por lo menos orden en todo eso? En Sinaloa ocurre lo mismo, comienzan a crecer las acusaciones de quién le está fallando a quién se tiene que ir, quién se tiene que quedar. Y hay acusaciones que llegan incluso de lo estatal a lo federal y de lo federal a lo estatal. Hay que poner orden en eso. ¿Por qué? Porque esos ya no son conflictos con la oposición, son conflictos internos que se reflejan en una crisis de seguridad en los 2 estados. Vamos a seguir muy de cerca lo que pase en Tabasco y en Sinaloa, además de Chiapas, que bueno, esa es otra historia que hemos seguido desde hace meses. Bueno, Jorge, y ahí es cuando dicen, ¿dónde está la oposición en México? Pues la oposición está precisamente dentro de Morena, y lo veíamos ahora cómo se están enfrentando distintas posiciones políticas dentro del mismo partido
en favor y en contra, y bueno, van a acabar destruyendo. Ahora, el gobernador Rocha Moya dice que el pueblo pone, que el pueblo quita y que él puede salir y va a salir. Dice que va a ser una manifestación para que vean cuántos lo apoyan. Yo le preguntaría, bueno, dicen las personas que están cerca del gobernador Rocha Moya que trae un dispositivo enorme de seguridad y que no quiere caminar solo por las calles de Culiacán porque dice que ha recibido muchísimas amenazas del crimen organizado. Así que veremos si esta marcha del gobernador Rocha Moya se da, y hay que ver qué despliegue de seguridad tiene, porque toda esta gente que marchó el fin de semana vestidos de blanco exigiendo seguridad y exigiendo que no se maten a más personas, que no se maten a los niños. Bueno, ellos no iban con ningún despliegue de seguridad. Vamos a otro tema. El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, ha informado de la detención de 2 hombres que se metieron a asaltar una casa en Jardines del Pedregal de un empresario. Lo asesinaron a este empresario en la alcaldía aquí Álvaro Obregón. Y bueno, estos sujetos ya fueron localizados, estaban escondidos en la delegación Iztapalapa. Un robo a casa-habitación terminó en tragedia cuando sujetos allanaron con violencia una residencia en la colonia Jardines del Pedregal, dejando como saldo a una persona sin vida. Fue en las primeras horas de este lunes que dentro de un inmueble de la calle Cascada, en la alcaldía Álvaro Obregón, ocurrieron los hechos. Los primeros reportes arrojan que al menos 3 hombres llegaron al sitio, ingresaron a la fuerza, amarraron a una pareja para apoderarse de joyas y dinero de una caja fuerte, y sin motivo aparente le dispararon al dueño de la casa, un hombre de 48 años identificado como empresario. Fue encontrado dentro de una de las habitaciones del inmueble con un disparo de arma de fuego y sin vida. Mientras, sus asesinos se dieron a la fuga. Agentes de la Policía de la Ciudad de México iniciaron el seguimiento por las cámaras de videovigilancia de la ruta de escape de los agresores. Lograron ubicar y detener en calles de la alcaldía Iztacalco a 2 de los 3 presuntos implicados en el crimen, quienes tenían en su poder 6 armas de fuego, 9 cargadores, 109 cartuchos útiles, 4 relojes de diferentes marcas y casi 140 dosis de droga. Bajo un fuerte dispositivo de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los trasladaron a bordo de un vehículo blindado a la Fiscalía de Asuntos Relevantes en Avenida Jardín, en Azcapotzalco. Ahí se determinará la situación jurídica de los inculpados. Armando Martínez, Fuerza Informativa Azteca. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Bueno, y el gran ridículo de la semana lo hizo sin duda el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien se negó a recibir 2 aviones de Estados Unidos que estaban deportando a su país a migrantes colombianos que residían sin documentos en la Unión Americana. La Casa Blanca contestó de una manera rudísima, se quiso poner rudo Petro, y bueno, la Casa Blanca le dijo que todas las exportaciones tendrían aranceles del 50%, que les cancelarían todas las visas. Y bueno, ¿cuánto tiempo cree usted que tomó a Petro retractarse de su medida tan, cómo dirías, Jorge, tan duras, atrevida? Tan alcoholizadas, porque fueron a las 3 de la mañana, dicen que tardó más en salir que en bajarse en la cruda Petro, pero bueno, eso es otra. Sin lugar a dudas se le bajó con todas las cosas como pasaron y teniendo el yugo del presidente Trump arriba, que además de todo tenía razón, estaban deportando a colombianos a Colombia. Las formas no fueron nada lindas, estaban esposados estos migrantes colombianos, los trataron muy mal en un avión de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, pero la verdad es que eran colombianos llegando a Colombia. Las deportaciones de migrantes ordenadas por Donald Trump desde su primer día de mandato tuvieron su primer conflicto diplomático este fin de semana, cuando el presidente colombiano Gustavo Petro intentó desafiar al presidente estadounidense al negarse a recibir los vuelos que trasladaban a sus ciudadanos. Fueron 18 horas de crisis. El papelón de Petro comenzó la madrugada del sábado, cuando publicó un mensaje donde anunciaba que llegarían 2 vuelos con deportados colombianos. Además, pedía recibir a sus paisanos con banderas y flores. Momentos después eliminó el mensaje y publicó otro donde desautorizaba la entrada de esos vuelos. Acusó que Estados Unidos trataba como delincuentes a los migrantes colombianos, por lo que pidió un protocolo de tratamiento digno.
La decisión se dio luego de que migrantes brasileños denunciaran que durante el vuelo que los deportó, viajaron esposados de pies y manos y que fueron maltratados. En otro mensaje, Petro pidió a los 15.660 estadounidenses que viven en Colombia de manera irregular que se acercaran al servicio migratorio para regularizar su situación. La respuesta de Trump llegó a la 1:28 de la tarde. A través de su cuenta de Truth Social, condenó la negativa de Gustavo Petro, de quien dijo era muy impopular entre su pueblo, y que su decisión ponía en peligro la seguridad nacional y pública de Estados Unidos, por lo que ordenó imponer aranceles del 25% sobre todos los bienes que llegaban de Colombia, y amenazó que estos se elevarían hasta el 50%, entre otras sanciones contra familiares y partidarios del gobierno colombiano. Mientras funcionarios y la diplomacia colombiana discutían las acciones y posibles soluciones, Trump jugaba golf en su campo de Miami, pero Petro insistía y ordenó al ministro de Comercio Exterior imponer aranceles del 25% a todos los productos provenientes de Estados Unidos, pero tuvo que ceder. Por la noche, la Casa Blanca anunció que el gobierno sudamericano aceptaba recibir sin restricciones a los colombianos deportados. El gobierno de Petro confirmó el anuncio. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. Colombia ratifica que se mantendrán los canales diplomáticos de interlocución para garantizar los derechos, el interés nacional y la dignidad de nuestros ciudadanos. La Casa Blanca señaló que las sanciones económicas y restricciones migratorias que afectaban a funcionarios colombianos no se aplicarían, siempre y cuando se cumpla el acuerdo. La semana pasada inició la deportación aérea de migrantes a sus países de origen. El viernes, 3 aviones, 2 militares y un charter, volaron a Guatemala con casi 265 personas. En el caso de México, 4 aeronaves estadounidenses con 4.094 personas llegaron en los últimos días. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que es similar al número de migrantes que en otras ocasiones han sido repatriados. Al ser cuestionada sobre qué recomendaría a los países latinoamericanos tomando en cuenta la relación de Estados Unidos con México, la mandataria dijo que cada país tiene su esquema de organización y relación. Recalcó que en el caso de México existe un tratado de libre comercio y que además hay alrededor de 39 millones de connacionales en Estados Unidos, por lo que somos países vecinos con una relación especial. La presidenta reconoció que aún no hay con Washington una coordinación totalmente definida, pero que se mantiene el diálogo, lo que es fundamental y muy importante. Bueno, lo de Petro, del presidente Petro, fue un ridículo en toda la línea. ¿Por qué? Primero, porque no podía negarse a recibir a sus connacionales, los trajeran esposados o no los trajeran esposados. Segundo, porque cuando hubo la respuesta de Estados Unidos, inmediatamente dijo que él también podría aranceles y se tuvo que echar para atrás. Hay una muy buena crónica en el New York Times de hoy, que nadie puede acusar de que sea un periódico favorable a Donald Trump, donde cuenta que Donald Trump ni se despeinó, ni siquiera convocó a una reunión de diplomáticos o una sesión especial para analizar la situación con Colombia. Presentó sus amenazas en red social, en esta red social que maneja Trump, e inmediatamente, en unas horas, Colombia se tuvo que echar para atrás. No hubo ningún acuerdo. Fue una amenaza y una respuesta. Y la amenaza persiste si no lo aceptan. Ya llegaron los primeros colombianos y ahí está Petro dedicándole canciones a Trump. Hay una cosa que dice Trump, tiene razón, la popularidad de Petro está por el piso, por los suelos, y así le van a ir las cosas. Estuvo bien, hay que decir, la presidenta Sheinbaum en estos días, en estos movimientos que ha habido. La frontera está tranquilo, hemos podido checar varios lugares de la frontera el día de hoy, está tranquila la situación. Y hay una frase que dijo la presidenta en Oaxaca que creo que tiene toda la razón. Estamos obligados como país a tener una buena relación con el presidente Trump y con los Estados Unidos. A ver cómo evolucionan las cosas. Sí, sin lugar a dudas. Y bueno, mientras tanto, lo que cada día se complica y está peor es la elección judicial que tiene que realizarse en junio. Hoy el Tribunal Electoral decidió ordenar al Senado
que reemplace el comité evaluador del Poder Judicial para elegir a los candidatos que participarán en la elección e ignorar el amparo otorgado por un juez. Este es un tema delicadísimo. La elección de junio está cada día más desordenada. Las listas se terminarán definiendo ya por tómbola. Ya el Senado se hace cargo de lo del Poder Judicial y ya no habrá un chequeo de antecedentes y de idoneidad. Se van todos a tómbola. Las boletas electorales, ya lo verán ustedes, ya se ha adelantado, serán un enjambre de nombres imposibles de entender, no solamente para la gente, sino para muchos especialistas. Habrá pocas casillas electorales. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto. Y hasta ahora todas las encuestas muestran que la población no tiene el menor interés en participar. Una costosísima herencia la que recibió Claudia Sheinbaum con la reforma judicial. Y bueno, ahí la aceptó. Y ahí, en esos términos, se quedó la presidenta. Hace unos minutos, los integrantes del Comité Evaluador del Poder Judicial presentaron su renuncia. Ya no tienen nada que hacer. La parálisis del Comité de Evaluación del Poder Judicial obligó a que el Tribunal Electoral decidiera otorgar al Senado las facultades para que destrabe la elección de candidatos mediante una insaculación. Ahora la Cámara Alta será la encargada de elegir jueces, magistrados y ministros a través de un sorteo público. En la tómbola estarán los aspirantes que el Comité de Evaluación del Poder Judicial estimó que cumplieron con los requisitos y los que la Sala Superior ordenó incluir en la lista. Este proceso será ajustado al número de postulaciones para cada cargo, conforme a cada poder, atendiendo su especialidad por materia y paridad de género. Debido a que las listas deben estar listas la próxima semana, no se realizará el procedimiento para evaluar la idoneidad de las personas aspirantes. Luego de conocer la resolución del Tribunal Electoral, el PRI acusó que todo el proceso es un fraude. El Poder Judicial estaba haciendo muy bien su trabajo. Iba a ser una selección de los mejores para ir a esta competencia entrecomillado. Le estaba preparando un gran fraude de la Constitución y un monumental engaño a la ciudadanía. Ricardo Monreal aseguró que fue la mejor decisión para respetar los derechos de los aspirantes. Eso habrá de generar la protección de los derechos de aquellas personas que se inscribieron y que quieren participar, para que no se les violen sus derechos políticos de votar y ser votados. Gerardo Fernández Noroña defendió al Tribunal Electoral al señalar que sus decisiones son inatacables. Ya no va a ser necesaria las entrevistas porque el tribunal está dando el mandato de que todas vayan a la insaculación. Se puede discutir lo que se quiera, claro, se puede criticar, se puede opinar, lo que quieran, pero se acata, punto. A más tardar el 4 de febrero, la mesa directiva del Senado remitirá los listados de ternas y duplas al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su aprobación, que deberá realizarse el 6 de febrero. Así avanza una elección inédita, donde la gente tardará más de 10 minutos para elegir los 881 cargos de impartición de justicia y donde habrá menos del 50% de las casillas instaladas en la elección de 2024. Pero y está tan complicada esta elección, habrá tantos nombres en la boleta. Por supuesto que los ciudadanos comunes y corrientes, como yo, no tenemos idea quiénes son absolutamente todos los que están en esa boleta. Así que, bueno, se votará por el que tenga el nombre más bonito o el que te lata más. A ver qué pasa. Así están las cosas en esta reforma al Poder Judicial. Y vamos a otro tema. Israel confirmó que 8 de los 33 rehenes en manos de Hamás están muertos. El fin de semana, 4 mujeres soldados regresaron a Tel Aviv al mismo tiempo que Israel liberó unos 200 presos palestinos como parte de los acuerdos de la paz con Hamás, mientras que miles de desplazados llegaron al norte de Gaza a más de un año de ese conflicto. I can confirm that Israel has received from Hamas a list that includes the status of all of the 33 hostages due to be released in this first stage. So I can share with you that 25 of our hostages are alive and 8 have been killed by Hamas. Es parte de los acuerdos del cese al fuego entre Israel y Hamas. El pasado viernes, 4 mujeres soldado israelíes fueron liberadas.
Estas mujeres pudieron abrazar a su familia. A ellas las capturó Hamas cuando entró de manera ilegal en territorio israelí en Gaza el pasado 7 de octubre de 2023. Desde ese momento, las jóvenes que estaban en la milicia israelí fueron privadas de la libertad. Tras su liberación, 200 palestinos presos salieron de la cárcel. Israel mantiene las negociaciones para que el grupo terrorista entregue a la civil Arbel Yehoud, otra mujer soldado Agam Berger, junto con otro rehén. Esto está previsto para que sea este jueves, como parte de una fase adicional de liberaciones antes de las programadas para el sábado. Israel también abrió el norte de Gaza para que miles de desplazados regresen a sus casas. El regreso a su tierra se debe a la intervención de Qatar y Egipto, y esto permitirá que 650,000 palestinos vuelvan a ver a sus familias. Pero todo será en medio de escombros, porque más de 2/3 del territorio quedó destruido. Se estima que reconstruirlo costará más de $80,000 millones, sin contar que 47,000 personas perdieron la vida. El cese al fuego no solo es en Gaza. En Líbano, un alto al fuego que iba a expirar el domingo fue extendido hasta el 18 de febrero. Así lo informó la Casa Blanca y el gobierno libanés. Pues bueno, así están las cosas en México y el mundo. Nosotros ya nos vamos, pero lo esperamos muy puntual mañana a las 11 de la noche. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.